Nos acompaña ya Pedro Zarco, que es abogado. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manu. Buenas tardes. No está muy claro en la calle qué es eso de las tarjetas revolving. Es el principal problema con el que nos encontramos, que además Pero las tenemos en nuestros bolsillos. Las tenemos. Se ha comercializado de manera masiva y son muchísimos los clientes que están afectados por la usura de los intereses de estas tarjetas revolving y ni siquiera saben que las tienen, ni siquiera conocen la modalidad de contratación que tienen. Podemos decir que son un tipo de tarjetas que nos ofrecen intereses, parece que son buenos, pero luego cuando vemos la letra pequeña no lo es tanto. Sí, Manu, tenemos un capital preconcedido que nosotros mismos ponemos. Pues vamos a poner un ejemplo, si te parece, ¿no? Me parece perfecto. Ya que has hablado de capital. A ver, nosotros necesitamos, por ejemplo, 2.000 euros para comprar algo, ¿no? Y vamos a utilizar una tarjeta revolving porque por la calle nos dicen que si queremos esos 2.000 euros los tenemos al momento. Exacto. Y ahí están. Nos marcamos una cuota fija de devolución mensual de 60 euros que nosotros mismos hemos señalado así. ¿Y qué pasaría con un crédito normal? Que si en la primera mensualidad nosotros hemos dispuesto de 2.000 euros y hemos pagado 60, lo normal sería que nos restasen 1.940 euros, que sería el capital pendiente. ¿Qué pasa con una tarjeta revolving? Tenemos aquí un ejemplo con una TAE del 26,82, un tipo de interés del 26,82%. ¿Qué es eso de la TAE? Para que la nos quede claro. Esos son los intereses que pagamos, ¿no? La tasa anual equivalente, es decir, ahí se engloban todos los costes de la operación. Intereses, comisiones, seguro, porque estas tarjetas, además de los propios intereses, llevan comisiones por disposiciones de efectivo. Si pagamos con un día de retraso la cuota, nos cargan otros 39 euros por la reclamación de las posiciones deudoras y esconden, como vemos aquí abajo, un seguro encubierto que la mayoría de las veces ni siquiera se advierte al cliente. Pedro, por decirlo así claramente, ese interés es muy alto, podemos hablar incluso hasta de usura, según el Supremo. Es muy alto. 26% quiere decir que de cada 100 euros que pagamos, 26 va para quien nos ha dejado el dinero. Incluso más, porque la capitalización es anual. Lo ponemos con este ejemplo. De la cuota que nosotros pagamos, de 60 euros, al 26,82% TAE, que es un 24 TIN, tenemos que 40 de los 60 euros van a intereses. Además, si le adicionamos el seguro de 10 euros mensuales, estamos diciendo que solamente 10 euros de los 60 que pagamos mensualmente va a la disminución del capital inicial. ¿En qué se traduce eso para que los telespectadores nos puedan entender? En que pasados 10 años hemos devuelto 7.200 euros y aún seguiríamos teniendo capital pendiente de esos 2.000 euros que inicialmente nos dejaron. O sea que nosotros hemos pedido 2.000, nos han dado 2.000 y hemos pagado 7.000 en 10 años. En 10 años 7.200 euros y aún seguiríamos debiendo parte de esos 2.000 euros que nos dejaron primeramente. Cuando en una operación de crédito al consumo al uso, vamos a poner el ejemplo de que vamos a un centro comercial, adquirimos una televisión a devolver en un año, una operación de crédito al consumo a un tipo normal, al 6%, por ejemplo, estaríamos hablando que al final del año, al final del periodo de cancelación del préstamo, habríamos pagado 2.120 euros. De esta modalidad, con la tarjeta revolving, hemos dicho que a los 10 años no habríamos pagado todavía los 2.000 euros que nos han prestado primeramente y habríamos devuelto ya 7.200 euros en intereses, comisiones, seguros. Pedro, podemos decir que hay muchos extremeños que nos pueden estar viendo en casa. Hemos hecho esa encuesta, muchos de ustedes no sabían que era una tarjeta revolving. ¿Puede ser que muchos no sepan que la tienen y están utilizándola y están en esta problemática sin saberlo? Manu, la mayoría no lo sabe. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando deja de utilizar o hacer disposiciones en la tarjeta y pasan los años, sigue la cuota mensual y ven que la deuda no baja y al final se convierte, Manu, en una deuda perpetua. ¿Eres un cliente cautivo de esa deuda? ¿Sí? Exactamente. Además, el Tribunal Supremo en la sentencia de 4 de marzo de 2020 lo define así, como deudores cautivos del crédito. Bueno, pues fíjate, vamos a hacer ese ejercicio de decirle a los extremeños cuáles son las tarjetas revolving. Si nosotros tenemos en nuestras carteras este tipo de tarjetas revolving, vamos a pedirles a ustedes que abran la cartera y que miren las tarjetas bancarias que tienen para ver si coincide con algunas. No queremos demonizar este tipo de tarjetas, porque si se usan bien, si se paga en efectivo, por ejemplo, no estaríamos hablando de ninguna deuda. Lo malo es cuando utilizamos de este tipo de crédito. Para financiar las compras, si las tenemos de pago inmediato, lógicamente no generarían intereses, o si nos pasan al final de mes, no generaría intereses. Pero sí queremos saber cuáles son. Así que nos vamos a redacción. Sergio Parra, que creo que hoy eres un tío con muchas tarjetas.
con muchas tarjetas aquí en mi mano. De hecho, es lo que vamos a mostrar, porque este tipo de tarjetas, bueno, te las he cogido prestadas, para el Manu. Black Friday viene muy bien, ¿eh? Precisamente, este tipo de tarjetas nacen precisamente, o la mayoría de ellas, de la unión de distintos bancos con centros comerciales o grandes marcas. De hecho, nos podemos encontrar algunas de ellas que son de centros comerciales, nos podemos encontrar otras de ellas que son de alguna que otra marca de mobiliario sueco, otras que incluso son de compañías aéreas, o incluso otras muchas que si la representan con alguna compañía bancaria. Estamos rodeados de tarjetas, la mayoría de ellas tienen un interés en torno al 19, 20, 21%, aunque algunas también suelen alcanzar en este tipo de compras el 24% de interés. Intereses muy elevados, pero miren en sus bolsillos a ver si tienen algunas de estas tarjetas. Seguramente hacemos magia, las podemos recoger porque seguramente muchos de ustedes tengan alguna de ellas. Estamos rodeados de tarjetas, Gema. Pues qué suerte, qué suerte. Yo tengo alguna, creo. De hecho, lo voy a mirar. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué claro nos ha quedado qué de intereses pagamos, ¿eh? Que eso, cuando uno hace cuentas, dice hay que ver lo que he pagado y que no he amortizado. Pero si te parece, Pedro, vamos a extremeños que son afectados, como por ejemplo es el caso de Isabel Cabanillas y José María García. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, a vosotros os ha pasado algo similar, vamos, os ha pasado esto. ¿Con cuántas tarjetas? Con 2. Con 2. Sí. ¿Y cuándo, o sea, por ejemplo, la primera vez que os pasó, qué ocurrió, Isabel? A ver, yo fui a un centro comercial ¿Sí? a comprar un frigorífico. Ajá. Me ofrecieron la tarjeta para pagar cómodamente todos los meses. Sí. El frigorífico valía unos 1.300 euros o por ahí. 1.300 euros. Y yo pagaba pues una cuota de 39 o 40 euros. Comodidad, que me O daban sea, tú comodidad. financiaste el plazo. Sí. Sí. Y bueno, iban pasando los meses. Y bueno, me llaman al cabo de unos meses que me ampliaban la tarjeta, que no había problema ninguno. Y bueno, hasta 3.000 euros. Hasta 3.000 euros. Sí. ¿Y a ti te dijeron que esto te iba a costar un dinero o que no te iba a costar nada? Nada. Nada. No. Pero yo ahí iba pagando todos los meses y eso nunca bajaba. Cada Y vez al debías cabo- más. Sí. Y hasta por 10 años por lo menos pagando. 10 años pagando, pero el frigorífico de 1.300 euros. Sí. ¿Y de cuánto era tu cuota? De 39 euros. ¿Y cuánto has pagado al final por el frigorífico? A ver, pues echa cuenta. No sé, te puedo decir porque es que fue hace muchos años. 4.800, casi 5.000 euros por ese frigorífico que lo tendrás como oro en paño. No, ya lo he tirado. No me extraña, te habrás puesto de mal humor nada más verlo. Dice, tíralo, ¿no? Sí. Pedro, tú eres el abogado de ellos, ¿no? Así es. Este es uno de los casos en donde ellos, pues realmente son estafa. ¿Se puede decir que hay estafa aquí? No, estafas no las hay. Aquí el Banco de España establece unos importes por los que más o menos se regulan los diferentes tipos de operaciones crediticias. En este tipo de productos, como en el mercado en general, hay libertad de precios. Lo que podemos hablar es usura cuando las entidades utilizan tipos que son superiores a la media. El Tribunal Supremo, con la sentencia que hemos hablado antes... Este caso se ha llevado a juicio y se ha ganado, ¿no? Exactamente. Y yo, si quieres, aporto datos reales Sí, ¿cuál ha sido? de Exactamente. este procedimiento. La realidad es que de ese frigorífico de 1.300 euros, que en teoría iba sin intereses, se le amplió a un crédito de impuesto de 3.000 euros, que los clientes lo dispusieron, y después de 14 años, no de 10 años, De 14 años. habían pagado más de 10.000 euros adicionales a esos 3.000.
¿Qué conseguimos con esa O sea, sentencia? Un plus de 10.000 euros en 14 años. Exactamente. ¿Qué conseguimos con esa sentencia? Que se extinguiese la deuda, porque en el año 2020 seguían debiendo dinero a la entidad de crédito, y además que le devolvieran 3.300 euros En compensación por todo lo pagado. Claro, porque aquí lo que conseguimos, o cuando se declara que una tarjeta de crédito es usuraria, conseguimos que se devuelva absolutamente todo lo pagado por intereses, comisiones, seguros, y únicamente se le devuelva a la entidad el capital que nos han prestado. Un ejemplo muy claro: si a nosotros nos prestaron esos 3.000 euros y a día de hoy se han pagado ya 10.000, la diferencia que nos tendrían que devolver son los 7.000 euros que hay diferencia entre los 10 y los 3. Los 3. Bueno, pues está muy bien, Isabel y José María, que nos contéis un caso real, porque probablemente muchos de los extremeños que nos están viendo les ha ocurrido una situación similar. ¿Qué fue lo otro que os pasó? Que me he quedado con la curiosidad. ¿Qué compraste, por saberlo? No, la otra fue otra tarjeta que me ofrecieron ¿Sí? para hacer compras. ¿Sí? Y también lo mismo, tenía una cuota todos los meses y eso iba un montón. Ya eso iba tampoco... creciendo a medida... Sí. Yo compraba, pagaba la cuota todos los meses. Sí. Y a lo mejor yo volvía a comprar. Bueno, pero eso cada vez más, eso no se acababa nunca. O sea, que cada vez debías más. Sí. ¿Hasta cuánto has llegado a deber, Isabel? A ver, pues esa era de... Es que hace un montón de años y no... Yo que solo me acuerdo lo que ¿Tú lo tienes, Pedro? Sí, a ver, Pedro, tu abogado lo tiene. Esa es otra modalidad, que iba haciendo compras en el establecimiento y automáticamente se las iba financiando. Esta familia se da cuenta en 2013, deja de utilizar esa tarjeta y nos plantamos en el año también 2019-2020 y sigue pagando todavía esa tarjeta que había dejado de utilizar en 2013, pero que había contratado en 1995. ¡Qué barbaridad! En 1995. Cuando echamos cálculos para liquidar esa tarjeta, una vez que tenemos la sentencia ganada, nos damos cuenta que se han hecho pagos en esa tarjeta por valor de 28.000 euros. Cuando solo se había dispuesto de un crédito que no llegaba a los 18.000 euros. Es decir, que había una diferencia entre lo dispuesto y lo pagado de más de 10.000 euros. De más de 10.000. Isabel, José María, muchísimas gracias y enhorabuena por tirar ese frigorífico, porque desde luego yo creo que estarás de mucho mejor humor cuando no lo veas. Un beso, gracias. Pedro, ¿cuántos extremeños puede haber afectados por estos casos? Pues el número no lo sé, pero debe de haber una barbaridad, y no solo son los extremeños que ya han reclamado, sino el número de extremeños que debe de haber que no saben que ni siquiera están afectados por una tarjeta revolving, sobre todo en este último año con la crisis del coronavirus, en los que muchas familias han tenido que recurrir a este tipo de préstamos rápidos para financiar operaciones de consumo habituales o compras diarias, como le había pasado en esta familia en un establecimiento de comida de lo más conocido en la región. Pues muchísimas gracias, Pedro, y atentos a ustedes las tarjetas, revisen y miren los movimientos, porque a lo mejor muchos de nosotros no sabemos que esto nos está ocurriendo. Muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Manu, continuamos. ¿Tú qué tarjetas tienes?